¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente, amigos. La hora 20 en toda la República Argentina. 16 grados 7 décimas aquí en Buenos Aires. Aquí estamos en una nueva transmisión en vivo a través de nuestro canal de Instagram para charlar en esta tarde ya noche, con Julio Bertolotti. En unos minutitos nada más vamos a estar charlando con el amigo Julio Bertolotti. Mandamos saludos a Jorge Quiroga, que nos está mirando acá, nos dice el aparatito quien nos mira, por suerte, y al amigo Bertolotti, que ya está en línea, así que lo vamos a sumar en un ratito a Julio cuando esté conectado, y si ya está lo vamos a añadir. Vamos a escribir un nombre acá. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a charlar con Julio Bertolotti sobre la democracia imperfecta. La segunda parte, lo comenzamos a charlar el otro día. Ya vino, para un poquito. Acá ya está esperando que venga Julio, nuestra amiga aquí. Si no lo veo acá, no le puedo enviar la solicitud a Julio. A ver. Julio, acá estamos, ahí nos vamos a invitar a Julio. A ver si se puede conectar el amigo Bertolotti, que creo que está en Capital ahora, a ver. Hola. Ahí está. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Notable hoy. Sí, no digamos más nada, nos conectamos así de una. Así de una, Juan, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Bueno. Hoy estuve revisando todos los temas que hay en esto de la democracia imperfecta y realmente voy a tratar de ir resumiendo todo, Juan, porque es notable la información no es notable porque sea mía, pido perdón, pido disculpas, pero toda la información que tengo, o sea, realmente estoy tratando de hacer un resumen realmente, para no hacerlo muy largo, todo este tema. La última vez, ¿se acuerdan que habíamos llegado a la situación de que en realidad la independencia... mi amigo, qué grande. Juan, no me mientas. ¿En serio vienen? Pero es verdad para todos los que están haciendo. Te lo juro, te escuchó y vino para acá y se me sube. Y ahora va a venir la otra que anda por acá dando vuelta. No sé si la madre está aquí. ¿Quiénes habrán sido en su vida anterior? Vaya a saber. Por ahí te conocen de antes, ¿viste? ¿Qué sé yo? No. Gato no fui nunca, No, pero bueno, no sabés que de otra vida. No, fue un chiste, por supuesto. Bueno, te escuchan y vienen. Bueno. Así estamos. Como vimos, la independencia de los Estados Unidos fue por la galería para la independencia de un país, pero en la realidad los intereses económicos anglosajones quedaron intactos. Es más, no son intactos, fortalecidos. Porque con esta jugada, vuelvo siempre al tema de los amigos, la masonería inglesa se quedó con todo el comercio. Y sacó la corona de parte del comercio. ¿Se entiende esto? Sí. Sacó la corona del comercio con América y se quedó ella con el comercio con América. La masonería inglesa, Se sacó al rey de encima. Fue una pelea entre organizaciones masónicas, porque sabemos la Casa Real inglesa es netamente masón. Bueno, y fíjense que con el tiempo firman, perdón, voy a traer un poquito más adelante la computadora que tengo acá, los punteos. Fíjense que en 1783, 6 años después de la independencia, Gran Bretaña y Estados Unidos firman un tratado por el tema del comercio. Estados Unidos en ese tratado sigue reconociendo al rey inglés como, comillas,
príncipe del Sacro Imperio y de los Estados Unidos. O sea, sigue reconociendo al rey Estados Unidos. Sí. Lo del Sacro Imperio, que ese tema lo podemos tratar otro día, el Sacro Imperio románico, germánico-románico, en realidad es la orga que se queda con el mundo una vez que había terminado la Edad Media, el feudalismo, ¿no? Ese Sacro Imperio. Aparecieron todos esos reyes un poco posfeudales que se quedaron con Europa, cuyo origen hoy está sospechado de tener muchas raíces, muchas raíces, va a parecer increíble lo que digo, con la cultura extraterrestre, que venimos hablando hace tanto tiempo nosotros. El Sacro Imperio. Pero eso es harina de otro costal, como digo yo, lo vamos a tratar otro día. Más clara esta relación es imposible. Era una pelea entre masones monárquicos contra masones plebeyos. Es una división de la masonería. Pero sí, no se rompe el circuito comercial. Ya como presidente, avanzo en la historia, Franklin se había opuesto tenazmente. Acá empieza, este es el punto neurálgico de 100 años o más, 120, 30 años de la historia estadounidense. La pelea por quién maneja la moneda. Miren, Franklin se oponía a un banco central privado. Ya estaban los banqueros masones ingleses operando para que en Estados Unidos haya un banco central. ¿Ok? Privado, no del gobierno, privado. La Constitución de los Estados Unidos estableció una paridad plata-oro 16-1, o sea, con los ingleses. Por cada, no sé, un kilo de oro se tenían que pagar 16 kilos de plata, ¿se entienden? O un gramo de oro, 16 gramos de plata. Esto, por supuesto, favorecía a la banca londinense. Ellos tenían el oro, y Estados Unidos lo que tenía era plata, mucha plata, pero no mucho oro, por América. Entonces, eso empezó a embrollar esta relación post-independencia. Entonces, cuando Franklin asume y regresa con sus hermanos, forman el Bank of the United States, el Banco de los Estados Unidos, a fin de que las colonias independizadas no emitieran cada uno su papel moneda. O sea, ¿por qué crean un banco? Porque cada colonia quería emitir su moneda. Claro. Dice, no, esto es un despiporre, no. Hacen un banco central del Estado, no privado. ¿Pero para qué? Para que haya una sola moneda. Cosa lógica, ¿no? Para unificar. En 1790 muere Franklin. Y los agentes de Rothschild, la banca inglesa, promovieron a Alexander Hamilton al cargo de ministro de Economía. Este es el que crea el First National Bank of the United States. El primer banco privado. ¿Qué hacen los Rothschild? ¡Boom! Ponen al ministro de Economía del nuevo presidente y tácate, crean el banco privado, el Banco Central Privado, que es el First National. Hoy sigue existiendo ese banco. Este banco terminó controlando el contrato del banco con los Estados Unidos, este banco. La economía norteamericana había quedado tan mal que el contrato no fue renovado. O sea, fue revocado eso y no renuevan el contrato. Entonces los Rothschild presionaron para que Inglaterra exigiera la devolución de las colonias de América. Esto está escrito, ¿eh? Estas cartas están escritas, no es que está... ¿Qué pasa? Cuando los norteamericanos voltean este First National Bank of the United States, los Rothschild, que pierden el manejo de la economía en ciernes americana, que va a ser la más grande del mundo, ellos lo sabían, así lo habían ideado también,
le dicen al rey inglés, exija que nos devuelvan las colonias. ¿Qué pasa? Fíjense cómo lo que dije al principio empieza a notarse acá. Ellos, que habían volteado al rey para poner las colonias y manejar toda la economía, cuando ven que no pueden poner el Banco Central y que son permanentemente rechazados, le dicen al rey inglés, miren el poder que tienen, ¿no? Vaya por las colonias de nuevo. ¿Y saben qué pasó? Ustedes saben, a ver, todos nosotros, yo esto les aclaro que lo aprendí buscándolo, ahora de grande, de veterano. Yo no sabía que había habido una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La hubo. De 1812 a 1814. Mirá. ¿Y la guerra por qué fue? Por Rothschild, que le dijo al rey inglés, vaya de nuevo por la colonia. Inglaterra invadió Estados Unidos en 1812. Esto, ¿viste que no te la cuentan esta? No, la independencia, la libertad, y qué sé yo, mentira. Mentira, fueron invadidos por Gran Bretaña 1812, a nosotros nos habían invadido en 1806 y 1807, ¿se acuerdan? 1808. Invaden, Estados Unidos fue un hermano americano nuestro invadido por Gran Bretaña. Y vamos a tener que ir a defenderlos nosotros en esa época. Y en esa época sí. Bueno, un chiste, pero fíjense, invadió y lucharon 2 años, fue una guerra terrible. De nuevo, como en 1776, donde los ingleses, como yo sugerí la vez pasada, y disculpen los historiadores nuestros, se dejan ganar. Acuérdense que Cornwallis fue nombrado, lo llevaron de América, el que perdió lo nombraron virrey de la India. Le pagaron muy bien. ¿Se acuerdan que lo comenté? Bueno, ahora no, flaco. ¿Ahora qué? Vamos por el banco. Ahora el rey, apretado por la masonería inglesa, ¡pum!, invade Estados Unidos. 2 años pelearon. 2 años. Y eso no te lo refleja ninguna película, ni te lo Hollywood no lo refleja eso. No. Ni lo comenta. ¿No? Ni en comentarios. No, Netflix tampoco, Porque es muy grave esto. Esto es muy grave. Para la historia americana es muy grave. ¿Sí? Sí, sí. Y podemos desarrollar en otro momento más profundamente este tema. ¿Por qué es tan grave? Bueno, la cuestión que Estados Unidos pierde esta guerra y antes de perderla acepta un nuevo contrato y arman The Second Bank, el segundo banco of the United States, con el manejo bancario de la banca británica de los Rothschild. Fíjense estos muchachos masones Rothschild, que después fueron los Rockefeller y todo, cómo ya se adueñaban del mundo. Hoy, miren, a mí me causaba gracia porque el otro día estaba mirando una revista, porque tengo un montón de revistas de la década del 50, 60, que yo las vuelvo a buscar información de la época. Ajá. Y en esas revistas de la década del 60 presentaban a la dinastía Rothschild como los grandes Rothschild, miren, ay, el marqués de no sé cuánto, el lord de allá, y son los tipos causantes en gran parte de todo lo que hoy estamos padeciendo en el mundo. Todas las Sus métodos, por supuesto. Sí. Y yo me acuerdo que yo era chico y decía, un Rothschild, un Rothschild uno miraba como la nobleza. Primero que no son de la nobleza. Los Rothschild originariamente eran judíos emigrados de Rusia, creo, la familia. Que se acuerdan que yo les conté, el nombre de ellos no es Rothschild, el apellido. Creo que es Mayer o Meyer, no me acuerdo. Pero ellos empiezan a prestar dinero en Londres y en el negocio que tenían en la calle colgaba un escudo rojo, que llamaban iluminado. Ahí prestan guita. ¿Sí? Bueno, ese escudo rojo después se tradujo en el Rothschild. Rothschild es escudo rojo. El Rothschild no existe como apellido, no existe. Es el nombre que le quedó por el escudo que tenían en el local donde empezaron a prestar plata. Es como un apodo. Claro.
Recién en 1836, vuelvo, voy y vengo, ¿no? Les pido disculpas, pero creo que está interesante, ¿no? Todas estas mechadas que hago de información. Recién en 1836, bajo la presidencia de Andrew Jackson, que había sufrido un atentado un año antes, ya empezamos con... Después voy a hablar uno por uno todo, no se preocupen, estoy haciendo una reseña ahora, ¿eh? Estados Unidos termina con el contrato del The Second Bank, ¿no? Y tiene 30 años más o menos de libertad, fúmbate, pero en 1863 cayó nuevamente bajo los Rothschild, boom, de nuevo, un banco central privado. Fíjense la pelea por el manejo de quién manejaba, no quién manejaba la plata, la emisión del dólar, la emisión de la moneda, ese es el secreto, para mandar en el mundo. ¿El proyecto cuál fue? Yo imprimo dólar, emito monedas de plata o de oro en su momento y lo impongo como moneda mundial en todo el comercio mundial. Y lo hicieron. Con el dólar, claro. Después nos endeudan, nos funden y después crearon el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional no es un banco. No, son banqueros, gente con guita que presta. No, son países. El Fondo Monetario lo componen países. ¿Pero qué hacen? Te dan guita, te endeudan y después vos tenés que rendir pleitesía toda la vida. Es lo que nos pasa. Sí. La verdadera libertad de independencia es liberarse de eso. El gobierno que no se libera de eso somete a su población a todo lo que pasa en el mundo. Bueno, sí. Me fui un poquito hacia el futuro todavía, porque estoy en 1863. Washington, Jefferson, Adams y otros habían accedido al poder como miembros del... Bueno, forman de nuevo, perdón, la Reserva, no todavía la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Un poquito de historia para entender ahora el republicanismo y los republicanos y los demócratas. Fíjense cómo nos cuentan a nosotros que unos son buenos y otros son malos, pero en realidad por ahí unos son malos y otros son buenos. Fíjense, Washington, Jefferson y Adams, aquellos primeros presidentes, habían accedido al poder como miembros del Partido Federalista, que dominó casi federalista, ¿sí? Hasta 1820, y era pro-británico. Pero el pueblo empezó a ver que no le gustó, para que es la independencia, estos son muy pro-británicos, y en 1826 hay un capitán que se llama William Morgan, que escribió en un libro cómo la estructura del poder dominaba a Estados Unidos y era manejada por la masonería. ¿Qué pasó con William Morgan? Al mes lo mataron. Este es el primer asesinato, esto es el primer asesinato que yo no lo computo porque estoy hablando de las presidencias, pero fíjense, habló, lo mandó al frente, ¡pum!, a la lona, lo mataron. Fue para mí, y no solamente para mí, fue el primer magnicidio norteamericano, porque este era muy importante, este capitán William Morgan. Era un veterano de la independencia, había luchado en las peleas contra los ingleses de 1812, era un tipo respetado, William Morgan. Bueno, lo mataron, como Patton, como el general Patton de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Saben cómo terminó Patton? No. ¿Se acuerdan Patton, que hay una película, etcétera? Que Patton es el que lleva adelante las fuerzas norteamericanas, que de la parte norteamericana, que neutralizan el búnker de Hitler. Bueno, que no lo dejan entrar. Patton murió 2 años después en un accidente automovilístico. Iba en Europa. Esto no te lo dicen, no te lo cuentan, ¿viste? Patton, ¿por qué? Porque Patton se empezó a dar cuenta. ¿Patton sabe lo que declaró después de derrotar a los alemanes? Lo dijo esto, de última, el nazismo era muy malo, pero los alemanes tenían razón en pelear contra los ingleses. Lo dijo Patton. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta del manejo, que el verdadero propósito de la masonería anglosajona de los ingleses era apoderarse de la economía europea.
deja a un costado el nazismo, el holocausto, la barbarie de Hitler, pero él dijo eso y lo dijo. En definitiva, estos son tan malos como los otros. Mirá lo que dijo. Bueno, esto lo dijo en 1947. En 1948 iba en un camión, en un jeep camión de los Estados Unidos, se le rompe la rueda, vuelca, ¡pum! Llega la ambulancia. Estaba muy mal herido Patton. Y la ambulancia lo levanta. Cuando la ambulancia lo está llevando al hospital, la choca un camión de costado y la tira a un barranco. Otro accidente. No, busquen la muerte de Patton, búsquenlo porque está en internet, en Wikipedia está, te lo cuentan. Bueno, pobre, murió dos accidentes, qué mala suerte. ¿Cómo que mala suerte? ¿Cómo que mala suerte? Bueno, Patton. A William Morgan, un Patton del 1800, dijo, la masonería, bla, bla, pum, lo mataron. ¿Sí? Para mí fue el primer magnicidio norteamericano. Y el encubrimiento del crimen, provocó una revuelta tal contra la masonería que a muchos masones los mataron, Esto Ajá. No se lo cuentan. No, porque ¿cómo? Él te denuncia, parece muerto, lo fueron a buscar a las casas, a quienes sabían quién eran masones. Y así nace el Partido Antimasón. Nombre, esto no te la cuenta la historia, te lo cuenta Julio Bertolo. No, perdón, no me estoy agrandando. Vos lo estás contando, Julio. Por eso me apasiona investigar, porque yo soy ignorante de muchas cosas. Y gracias a vos, Juan, que vos me incentivás, lo quiero decir, que me voy metiendo en los temas, que yo ya los tengo más o menos, voy profundizando y me encuentro con sorpresas que digo, ¿cómo? Fíjense, esta revuelta de 1826, cuando lo matan a William Morgan, genera tal repudio en la población norteamericana que matan a varios y nace así el Partido Antimasón, se llamaba así, Partido Antimasón. Yeah. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil en Argentina que algún día se haga? No lo voy a decir. Lo hicieron los norteamericanos en 1826. Perdón. Lo hicieron los norteamericanos a quienes tantos aman ellos mismos, que acá se llenan la boca. En 1826 el Partido Antimasón. ¿Se entiende, Juancito? Sí, sí. Tal cual. Y participó en las elecciones de 1828 como aliado del Partido Nacional Republicano. Fíjese que el Partido Republicano, que a veces lo miramos con tanto odio, por supuesto, en realidad tiene raíces antimasónicas. Y por el contrario, el Partido Demócrata está plagado de masones, desde sus orígenes. Entendiendo esto, también podemos entender lo que pasó en Estados Unidos en los últimos 20 años. Esto es muy importante porque el republicanismo, el Partido Republicano, después fue infiltrado por los Illuminati Ouroboros, ¿sí? Y terminó siendo también masón, lo convirtió en un partido con mucha masonería. Pero en sus orígenes no lo fue. Y hoy día tampoco no siguen. Trump, lo dije el otro día, Trump no es masón. Obama sí. Bill Clinton sí. Los Bush republicanos son masones. Sí. ¿Tá? Pero Trump no es masón. Y terminó como terminó. Con sus propias equivocaciones o no. Para el mundo exterior, fíjense lo que pasa hoy. Biden permite que ocurra lo que está ocurriendo en Afganistán. Un demócrata. Trump no lo permitía. Saquen sus conclusiones, amigo. A la democracia masónica no le importan los 4.000 tipos que están desesperados por irse que ya seguramente los pasaron por las armas, hoy me enteré. Sí. Por huir de Kabul. Sí, abandonados a su suerte. Un periodista chileno creo que estaba contando que estaban... Claro, abandonados a su suerte. No les importa nada a la democracia norteamericana, no a la democracia democrática, al Partido Demócrata Norteamericano no les importa nada. Biden que dijo, uy, creo que me equivoqué, soy un boludo. Perdón, discúlpenme, por favor.
Creo que me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Menos mal que lo dijiste en inglés, no se entendió bien. Te escucho mal, Juan, ¿eh? Menos mal que lo dijiste en inglés, no se entendió bien. Sí. No podés subir tu volumen porque te escucho muy bajito, no sé. No, yo el volumen mío está ahí al mango, pero... Bueno, ¿vos me escuchás bien? Perfecto. Bueno. Entonces, fíjense cómo es la verdadera historia de las cosas. Como lo dijo ay, por favor, qué mal que estudia la memoria, el cantautor argentino que la historia la escriben los que ganan, León Gieco. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. La historia la escriben los que ganan. Entonces, ni los demócratas son tan buenos, ni los republicanos son tan malos. Porque eso es lo que nos vende la imagen masónica anglosajona, ¿sí? Y ganó, vuelvo, en 1828, el partido antimasón, unido al partido republicano, ganó las elecciones. Ganó. El partido antimasón, por favor, quiero que me entiendan, que cuando yo hablo de la influencia de la masonería, en la historia argentina sobre todo, fíjense lo que pasaba en Estados Unidos en 1826, en 1828. Crearon un partido antimasón y ganó las elecciones. El presidente fue John Quincy Adams, famoso. Entonces, no estoy tan desacertado en mis opiniones. Si hace casi ya 100 años, 200 años, pido disculpas, existió un partido antimasón norteamericano que ganó las elecciones unido al republicano. Bien. Y en 1832 pierde la reelección John Quincy Adams por muy pocos votos, porque Andrew Jackson, masón también, pero rara avis, porque era profundamente contrario a la banca centralizada, había ganado popularidad y gana las elecciones, pierde. En 1836 Jackson vuelve a ganar nuevamente las elecciones, se afianza la masonería. Con el capitalismo estadounidense exportado a todo el mundo, la logia infiltró y debilitó los intereses nacionales de muchos países angloparlantes, que eran lo que querían hacer cuando sacan al rey, quedarse con el manejo y a través de Estados Unidos, fuera de la islita, para no estar muy controlados, desde Estados Unidos quedarse con el mundo. Y desde ahí crean la famosa British Commonwealth, la comunidad británica. ¿Cómo? ¿Estados Unidos? Sí. La Commonwealth nació en Estados Unidos y Canadá para mantener a todos los países angloparlantes bajo el égido no del rey de Inglaterra, no, de la masonería anglosajona, amigos. La Commonwealth fue creada para atener a todos en el redil. Los países que habían sido colonias inglesas. ¿Dónde está la sede de la Commonwealth? ¿Ustedes saben dónde está la sede de la Commonwealth? En Inglaterra. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. No está en Londres. Está en Nueva York. Esta perlita también la aprendí ahora cuando lo dije, no puede ser. Sí, está en Nueva York. Donde también, Juancito, está la sede del Council of Foreign Relations, CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Esta es el cubil de la masonería norteamericana. A partir de ahí manejan todas las relaciones exteriores. Este CFR es más importante que el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Le dice al ministro o al presidente lo que tiene que hacer en las relaciones exteriores de Estados Unidos. Fíjense cómo fueron acomodando todas las fichas para quedarse con el poder, porque desde ahí fabricaron el poder que hoy detentan en el mundo. Queda claro entonces por qué rebeldes como Kennedy, Lincoln y otros se convirtieron en enemigos de la logia y se los eliminó sin piedad y públicamente. ¿Sí? Sin piedad, ¿por qué? Porque no querían una reserva federal única, no la querían. Y van a ver a lo largo de todas las audiciones que voy a hablar de ellos, que eso fue lo que les pasó.
Woodrow Wilson, presidente de 1912, dos periodos, 1912 a 1920, dijo en 1913, esto lo voy a leer textual, en una entrevista concedida al New Republic, que era un diario muy importante del momento, dijo esto: desde que ingresé a la política, muchos hombres se me han acercado para confiarme sus pensamientos de manera reservada. Algunos de los más importantes hombres de los Estados Unidos, de las áreas del comercio y de la industria, están asustados de alguien. Esto lo dijo un presidente norteamericano. Están asustados de alguien. Están asustados de algo. Saben que en algún lugar hay un poder tan organizado, tan escondido, tan vigilante, tan interrelacionado, tan completo, que es mejor no hablar más alto que el ruido de la respiración cuando se lo condena o se lo menciona. Esto lo dijo Woodrow Wilson en 1913, dos periodos presidente de los Estados Unidos. ¿Qué estaba diciendo? Ojo con la logia secreta, ojo que te matan, eso estaba diciendo. Yo. Esto es la historia oficial, no te lo cuenta. Mientras Wilson repetía públicamente, fíjense lo que le pasó a Wilson. Wilson no era masón, pero termina arrollado por los masones y se arregla todo. Mientras Wilson repetía permanentemente que Estados Unidos no iba a ingresar a la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? La logia tramaba en secreto la manera de entrar lo antes posible para a partir de ahí generar la Sociedad de las Naciones. El objetivo de la Primera Guerra Mundial... A ver, acá hay un anuncio de Ale Martín, pero lo quiero leer, hago un paréntesis. Dale. Dice, para el 2023 empezaremos a ver el cambio planetario. Para el 2026 no queda nada. Pumba. Gracias, Ale. Le mandamos un saludo a Ale Martín, que nos está mirando, también a Jorge Cozzi, también que nos está mirando. Cuando digo nada, hablo de gobierno, dice Ale Martín. Claro, estaba esperando esa aclaración, claro, porque va a haber un solo gobierno en el mundo, es lo que está diciendo Ale, lo que vengo vaticinando. Pero, a ver, tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra eso, porque hacia ahí está dirigido todo, el 5G, la internet, todo, todo está dirigido a que haya, ¿saben cómo la llamaban? Voy a volver a los Anunnaki, voy un poquito para atrás, mucho para atrás. En las escrituras cuneiformes sumerias que hablan de los Anunnakis, los reyes Anunnakis, lo que siempre llevaban en la mano era un aparato rectangular así, que está en las pocas pinturas, en los frisos de las paredes, que llamaban la tablilla de los destinos. La tablilla del destino. Y cada vez que tenían que hacer algo, decían lo que escribían, decían que los dioses recurrían a la tablita de los destinos, o del destino. Eran los celulares, eran las notebooks. No, lo dice claramente, dice que auscultaban. Claro, un tipo que escribe del pueblo que no te ocultaban la tablita de los destinos. ¿Nosotros qué hacemos? Ocultamos el celular. A ver, no es nuevo lo que va a pasar, ya estuvo en el mundo. Vi un documental sobre un aparato muy parecido a un celular que habían encontrado enterrado en la zona ahí de las entre el Tigris y el Éufrates, por ahí, un lugar de eso. 3. Juan, gracias Juan. 3. Sí. 3. Que era un celular y tenía, no sé, miles de años. Y se los ve permanentemente. Ustedes miren las figuras de los Anunnakis, de los frisos, siempre llevaban como una carterita en la mano. Están con la carterita en la mano. Bueno, vuelvo acá, me fui un poquito con lo que dijo la amiga Ale.
Bueno, no quería entrar en la, vuelvo a Woodrow Wilson, no quería entrar en la guerra, pum, lo obligan, entra en la guerra. Quien hablaba de todo esto, Woodrow, no era un teórico de las conspiraciones ni un paranoico que veía enemigos donde no lo sabía. En realidad, se tuvo que transformar en uno de los más estrechos colaboradores, porque se la ganaron la pulseada. Porque si no lo mataban a Woodrow Wilson. Flaco, o arreglás o te matamos. Y de hecho, Woodrow Wilson es el presidente, durante la presidencia de Woodrow Wilson, se crea la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal, cuyas acciones están en manos de los bancos de Wall Street y no del Estado. ¿Por qué? Porque emiten la moneda, amigos. O sea que el presidente Biden, el que le soltó la mano a los, no sé, a los patriotas afganos o no, a los afganistanos, si tiene que emitir moneda le tiene que pedir permiso a los bancos, al Citi, a los bancos que mandan. Y ellos emiten la moneda. Tener un banco central privado es eso, el Estado no maneja el Banco Central. Bueno, eso lo lograron. Lo había dicho públicamente Warburg, que era primo de Rothschild, en 1896, en público lo dijo: permítanme emitir la moneda y dominaré el mundo. Lo dijo. Era un banquero importante, Warburg. Era primo de Rothschild, fíjense cómo entrelazan todo, y casado con una prima de los Rockefeller. Inglaterra, Estados Unidos, todo en familia. Por eso dicen que hay 13 familias que manejan el mundo hoy. ¿Empezaron? Tempranito. Fíjense que los banqueros privados criticaban la ley para crear un banco central, pero cedieron, no los banqueros, estos más importantes, otros, pero cedieron porque el senador y banquero masón Nelson Aldrich, casado con una hija de John Rockefeller, el primero, ¿ven cómo está todo ligado? Era un parlamentario. Finalizada su labor parlamentaria, él fue el que hizo la ley. Y la ley, ¿sabe cuándo la votaron, la ley de la Reserva Federal? El 24 de diciembre de 1913, cuando la mayoría de los legisladores estaban con su familia festejando Navidad. Hicieron una sesión rápida porque se necesitaba de urgencia, y votaron la ley. Pasaron por encima a un montón de gente. Fue las Navidades de 1903, acá lo tenía anotado. Walter Graciano, querido Juan, hoy va a terminar un poquito antes, Juan, si te parece. Perfecto, no hay ningún problema, Julio. En 10 minutos termino porque tengo una tarea que hacer. Perfecto. Walter Graciano, que es un investigador, sepanlo, pueden buscarlo en internet, especializado, dijo esto: no cabe duda de que el mejor negocio de la Tierra es emitir moneda. Y todo mediante la creación de medios de pago. Si los banqueros veían que la gente no requería que le redimieran en oro los billetes puestos en circulación, en aquella época, sino que los acumulaba y efectuaba sus transacciones en papel moneda, o sea, se quedaba con el oro y pagaba con papel. Entonces podían generar de la nada muchos más billetes y ponerlos en circulación. ¿Qué hicieron con la emisión del billete? ¿Te quedás con el oro? Bueno, se tiene que pagar en billetes. Y se pusieron a emitir por eso querían emitir el billete dólar. De esta manera, el total de papel moneda que emitían superaba a las reservas de oro que los banqueros privados guardaban en sus cajas fuertes. ¿Qué hacían los banqueros? Se quedaban con el oro y le decían a la gente: no tienen que pagar con monedas de oro, porque se pagaba con monedas de oro en aquella época. No. El oro es nuestro. Cuando se crean con la Reserva Federal, el oro es nuestro. Y a ustedes le damos el billete, que no sirve para nada. Porque el billete te lo devalúan, te lo aumentan. Es una mentira económica.
muy linda el billete, porque a todos nos gusta tener billete, pero en la realidad el que manda es el que tiene el oro, no el que tiene el billete. Sí. Bien. El negocio, retomo un poquito, Juan, a veces leo porque tengo anotaciones, así te pido disculpas. El negocio bancario estaba monopolizado en unos pocos clanes familiares. Max Warburg, de que hablé recién, fíjense, Max Warburg, el que dijo lo que dijo, dirigía el Banco Central de Alemania. Su hermano, Paul, era un directivo de la Reserva Federal. Fíjense cómo estaba en todos lados. Y la familia Rothschild manejaba el Banco de Inglaterra. La rama familiar de los Rothschild, francesa, estaba metida en el Banco de Francia. Estaban en todo el... Rothschild, Warburg, y los Rothschild y los Warburg. Y los Warburg en Estados Unidos manejaban a los Rockefeller, los metieron adentro. Financiaron, de esta forma, ¿qué hicieron? Financiaron guerras entre países, prestándole dinero a ambos bandos. En la Primera Guerra Mundial le prestaban guita a todos. Era un gran negocio la guerra. Y cuando las guerras finalizaban, y las naciones quedaban con la deuda, quedaban más dependientes de los bancos. Claro. O sea, guerra, necesito plata para hacer tanques y aviones, te presto la guita, pero después, flaco, me la tenés que devolver. Sí, terminaron la guerra y se quedaban con todo. Los bancos que operan en la Fed es el Chase Manhattan, acá lo tengo, el Citibank, el Morgan Guaranty Trust, o sea, Rockefeller, Rothschild y Davidson. Y preguntamos, si en Estados Unidos la Constitución delega expresamente en la autoridad, esa autoridad al Congreso, que es el Congreso el que tiene que decir a quién hay que darle la reserva, ¿por qué le dieron esto a un cartel privado? Bueno, el poder, ¿no? En realidad, la Reserva Federal no era necesaria. De hecho, el mayor periodo de crecimiento de los Estados Unidos se dio cuando no existía la Reserva Federal. Es más, hoy Estados Unidos, después de que crearon la Reserva Federal, el valor de su moneda fue devaluado en un 96% a lo largo del tiempo. Fíjese lo que le pasó al propio Estados Unidos. Y la deuda nacional, que Estados Unidos en 1913 no tenía deuda, no le debía a nadie, creció 5.000 veces. ¿Vieron que el déficit fiscal estadounidense es tremendo? Bueno, pero en 1913 no tenía déficit fiscal. A partir de que crearon la Reserva Federal, les pasó todo esto. Y esto a la gente de Estados Unidos no se lo cuentan, no lo saben. En todo el planeta, miren lo que pasó, y acá voy a terminar esta parte, Juancito. Perdona, por ahí, ¿estás bien? ¿Estás con fuerza para acompañarme? Sí, ya. Sí, Julio, te estoy escuchando, sí. Bueno. En todo el planeta, los bancos centrales son intocables. Son intocables. Ahora Milei está diciendo que hay que incendiarlo, el Banco Central. Claro, ¿saben por qué dice Milei que hay que incendiarlo? Es un caradura, un cínico, un cipaz, un vendepatria. ¿Pero saben por qué? Porque es del Estado, no es privado. El Banco Central nuestro no está en manos de los bancos privados. ¿Qué dice Milei cuando dice que hay que quemarlo? Porque es del Estado, porque es nuestro. Sí. ¿Se entiende ahora cuál es el mensaje? Ojo, y no estoy atacando políticamente a este sujeto, ¿eh? Lo estoy atacando como persona y economista, traidor a la patria. Milei es un traidor a la patria. Cuando dice que hay que quemar el Banco Central, ningún diario sale a decir nada. Ningún medio de televisión que lo reportea todos los días, a este pelo sucio. Perdónenme que hablo así de esta manera, estoy indignado. Ningún periódico. Es más, ningún periódico de todos lados estoy hablando, ningún medio de todos lados, sale a decir que el tipo está atacando
a la moneda, a nuestra moneda, cuando dice, es un traidor a la patria. Lo digo con toda la claridad. Y no tengo problema en dirimirlo con mi ley. Bueno, Propone quemar el Banco tendría Central. que hacer un vivo ahí entre los dos. Pero No, después de las 10 de la noche, o hablan en inglés cada uno, así. sí, no, hice un chiste con esto, pero lo que quiero decir, que fíjense ¿cuál es? Y acá voy a ir terminando, voy a terminar lo que venía leyendo. ¿Cuál es el objetivo final de estos medios de comunicación pro masonería anglosajona? No hablo pro partidario de nadie, por favor quiero que se entienda, porque acá la política no les importa. ¿Ustedes creen que a esta gente les importa Macri, les importa Alberto Fernández, Cristina, Alfonsín? No les importa. Menos nosotros. Y tampoco no les importa, somos todos actores de su estrategia y de su proyecto. Me olvidé lo que iba a decir, venía encarrilado en decir algo con respecto a esto y se me fue, les pido disculpas. Pasa. Bueno, si me acuerdo lo digo, perdonen, les pido disculpas. ¿Por qué no salen ¿por qué no salen ¿se imaginan si esto lo hubiese dicho, no sé, el ministro de Economía argentino? Hay que quemar el banco. ¿Sabés cómo estarían pegándole, diciendo todo a Guzmán? Lo dijo este tipo, ningún medio dijo nada. ¿Por qué? Porque responden a la masonería, amigo. El objetivo masón es quedarse con el Banco Central de la República Argentina, hacerlo privado. Por eso están diciendo que nosotros no nos sabemos gobernar y que somos malos economistas y que qué sé yo, y que gastamos la plata. El objetivo es ese, quedarse con la moneda. Y por eso nos devalúan, por eso nos endeudan para destruir nuestra moneda. Nuestra libertad pasa por tener una moneda, un peso fuerte y propio, no ajeno y débil. Bueno, pero entonces en ese caso ya están todos del mismo lado, porque venimos así hace años. No, es que la masonería está en todos lados, Ya hace años que venimos. Te lo dije siempre, Juan, por izquierda y por derecha ataca, ojo, Sí. ojo. Más allá de proyectos de gobierno más o menos liberadores, ataca por todos lados. Bueno, termino, voy a cerrar, Juancito, 2 minutos me quedan. Dale. Decía que en todos los planetas los bancos centrales son intocables. Y en estos últimos años continúan expandiendo su poder. Por ejemplo, en 2001 Estados Unidos invadió Afganistán y en 2003 crea el Da Afghanistan Bank, el banco central privado. Sigan esto, 2001 invadió, 2003 porque no tenía banco. Un país tan poderoso con recursos naturales no tenía banco. Les armaron el banco privado. En 2003 Estados Unidos invade Irak. Un año después crean el Banco Central de Irak. A ver, ¿se entiende que aparte de todo, por qué hicieron estas invasiones? Para quedarse. Manejás la moneda de un país, manejás los recursos. Tal cual, sí. Y el Banco Central de Irak, el tarambana del presidente del banco dijo, no, lo creamos en línea con los estándares internacionales para promover la confianza en el sistema bancario mediante el establecimiento de una caja fuerte, el sistema bancario competitivo y accesible. Toda una mentira, todo lo contrario de lo que hacen. Sigo, en 2011, fíjense en 10 años lo que hicieron los amigos norteamericanos. Estados Unidos bombardea Libia, y Muammar Gaddafi termina muerto. Pero antes de que muera, porque ya lo estaban persiguiendo, Gaddafi se había escondido. Cuando cae el gobierno, ¿qué es lo primero que hacen en Libia? ¿Qué crean? El Banco Central de Libia. Fíjense, y esto no te lo dice nadie, las primeras medidas que toman en países, justamente invadían países que no tenían bancos centrales privados. No, pequeño detalle, ¿no? Los bancos centrales están diseñados de esta forma para la trampa en espiral de una deuda de la que un país nunca puede escapar.
Hoy en día, después de la historia de todos los bancos privados centrales, la relación de la deuda global del mundo con el producto bruto del mundo alcanza el 286% más. La deuda del Producto Bruto Mundial. De ese déficit fiscal no hablan los neoliberales. Eso es un déficit fiscal. No hablan los neoliberales. No, el mundo tiene que estar endeudado. Así de eso no hablan. De que el mundo tiene un déficit fiscal impresionante. De eso no hablan. Hablan de, no, usted argentino tiene que el déficit fiscal porque si no es una cagada. Usted es un país, 5.000 puntos. ¿Qué 5.000 puntos? ¿Quién dice que un país es 5.000, 3.000? ¿Quién está autorizado a calificarnos? Ellos. Ellos se erigen en directores de todo y actuantes de todo. Eso, ustedes, miren, no me meto con el tema de los puntos porque lo empecé a leer y me dio asco. ¿Quién puntúa que un país tiene 1.300, 1.400 y hace rajar a todo el mundo de las inversiones? ¿Quién maneja? Ellos. Juan, ellos. La humanidad está siendo esclavizada por una deuda perpetua e impagable. Y la mayoría de todos nosotros no nos damos cuenta. Gracias a los bancos centrales en manos de pocos países. Privados. Bueno, Juan, terminé hoy aquí. Espero que haya sido entretenido. Sí, por suerte sí. Julio, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Hoy una emisión especial en el Día del Libertador San Martín, en el día que pasó la inmortalidad, nuestro padre de la patria, hace 171 años. Bueno, te mando un abrazo, Juan, y me olvidé del general San Martín, por supuesto. Pido disculpas. Un abrazo grande. Gracias. Muy bien, gracias a la gente que estuvo con nosotros. Les recuerdo que el día viernes Federico Suárez va a estar transmitiendo en vivo Leyendas Urbanas por nuestra página de